los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, Señor, que te muevas en medio de tu pueblo, trayendo convicción, trayendo más fe, Señor, y hablando según la necesidad. Hoy nos disponemos, Señor, para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios para todos dice: antes de los años de escasez, José tuvo 2 hijos con Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de la ciudad de On. José llamó a su primer hijo Manasés. Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a la familia de mi papá. Al segundo lo llamó Efraín. Dios me ha dado hijos en la tierra en que he sufrido. Bueno, este pasaje nos relata toda la vida de de José. Aquí hay un punto bien importante. Cuando nosotros estamos leyendo el libro de Génesis, encontramos la vida de Abraham, Isaac, Jacob, y se mantiene un esquema en el llamado que el Señor está haciéndoles. Es decir, con Abraham, Isaac y Jacob, se trata de esa persona que fue llamada por Dios y muy asistida por el Señor. ¿Sí? En Abraham vemos eso. Isaac, solamente por el hecho de recibir ese legado, también tenía como cierta eh, situación ya estable, ¿sí? En la casa de su padre, o sea, ya él tenía ese llamado, la autoridad, eh, la delegación, se puede decir, y la dinámica funcionaba de manera muy similar. Igualmente con Jacob. Pero ¿qué pasa con José? José rompe ese esquema. Parece aquí que hubiera un error en toda la promesa dada por Dios a estos patriarcas. Y empieza ahora sí el Señor a hacer una obra en la que a través de José establece unos parámetros distintos con el pueblo. Es decir, mire que el pueblo de Israel con Moisés salió de Egipto, ¿sí? Salieron en busca justamente de esta promesa, que es la tierra prometida para Israel. Abraham, Isaac, Jacob los lleva al pueblo lejos de Egipto, y con José resulta que regresa el pueblo, ¿sí? A este mismo lugar en una condición distinta, por supuesto, porque es a través de José que Israel encuentra asilo en, en Egipto, y empieza la dinámica distinta. Entonces ya José no es el hijo de Jacob, como lo era Isaac, ¿sí? Y como lo fue Jacob, hijo de Isaac, sino que ya es un instrumento para preservar todo el pueblo, ¿sí? Que sería sostenido a través de la mano de él. O sea, arranca el Señor a José de los brazos de su padre para hacer una formación allá con él, para que luego él sea el instrumento. Quiere decir que la promesa, a pesar de que de pronto ellos, pues uno lo lee y lo ve muy fácilmente, pero para ellos pasaron años, parecía rota esa promesa, ¿sí? Pero no, el Señor estaba trabajando. Entonces, este pasaje refleja eso, esa transformación en el linaje que iba a preparar un sacerdocio por parte de José. Aquí también hay un tema muy profético, porque eh, se entiende que José es un prototipo de Cristo también, que también es arrancado de su padre, ¿sí? Que le toca, es desechado por sus hermanos y le toca reconciliarse con sus hermanos y sostenerlos, ¿sí? O sea, es como que se les invierte la situación, por eso es un prototipo de Cristo, y además la figura de Asenat, la mujer de José, que era una egipcia. Eh,
Y nosotros vemos en la palabra que se tiene muy en cuenta quién era la esposa del siervo, pues en este caso Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, se tenía muy en cuenta el linaje, que fuera hebrea la mujer, pero con Jacob no pasa lo mismo. Asenat viene a representar los gentiles, que somos nosotros, es decir, quienes hemos sido recibidos por adopción en el pueblo de Dios. Y toda esta enseñanza tiene su importancia, viéndolo desde el punto de vista profético a nivel personal y para la vida de José y todo el desenlace del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, aquí vemos algo, cuando usted lee los pasajes en los que se narra la vida de José, que son bastante cortos, y es que se mira la contextura de José, una característica importante de un siervo de Dios que había sido enseñado en unos principios en la casa de su padre, que a diferencia de sus hermanos, él había tenido en cuenta la ley de Dios, había tenido en estima esa ley y había respetado los preceptos, digamos que de una manera muy admirable para todo lo que a él le pasó. ¿Sí? O sea, el más maltratado de estos hijos fue él, empezando porque era hijo de Rebeca, y en la casa de Jacob, perdón, Rebeca pues era muy rechazada justamente por ser la preferida de Jacob. Aparte pues sus hermanos lo desechaban y demás. Sin embargo, se mira esa notable contextura que da pie a una obra que el Señor hace, que también podemos observar aquí, aún más notable, la intervención de Dios. Entonces hay dos características, la contextura de José, ¿sí? Esa fe, porque al final de cuentas la característica notable de él no era otra sino la fe, por eso él no pierde los estribos cuando estuvo de esclavo y demás. Y también la obra manifestándose de Dios, esa intervención notable en la vida de un siervo que ha decidido esperar y creer en el Señor. ¿Sí? Entonces, volviéndonos al contexto, estamos hablando de que José pasó por lo menos unos 12, 13 años como esclavo, también metido en la cárcel injustamente por la esposa de Potifar, que usted conoce más o menos la historia. Eh, y luego, milagrosamente, porque es un acto de Dios, a raíz de la interpretación de un sueño de Faraón, él sale y lo colocan como segundo al mando, o sea, le dice Faraón que debajo de, o sea, después de él seguía José y que él tenía todo el dominio y toda la autoridad para tomar decisiones de todo tipo, ¿sí? Administrativas, él podía decidir lo que hacía a nivel económico, imagínense toda esa capacidad, o sea, no era solamente una área en la que el Señor lo permite desempeñarse, sino en muchas. Él decidía qué pasaba con la gente, con los presos, si les perdonaba o no les perdonaba la vida, que fue el caso de sus hermanos. ¿Sí? Cuando llegan los hermanos de José, sin saber que él es José, está en sus manos, ni siquiera él tiene que irle a preguntar a Faraón si les perdona, si no, si les da, si los deja. Y él va tomando sus decisiones así, pero es importante resaltar ese salto, ¿sí? En el que el Señor repentinamente invierte la situación de José, cumpliendo una promesa para la vida de él, cumpliendo una promesa para el pueblo. No se puede desligar el hecho de que el Señor en la vida de José está cumpliendo propósitos de él, o sea, del Señor, ¿sí? Que esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, o sea, nosotros vivimos nuestra vida, ¿cierto? Y cada uno tiene sus planes, sus proyectos, sus deseos, lo que sea. Pero a la par de lo que está pasando contigo, el Señor tiene pensados unos planes que hacen parte de la voluntad de Él para Él. ¿Sí me hago entender? O sea, esa es como la reciprocidad, por eso es que nosotros somos la novia, ¿sí? Cuando uno dice que es un matrimonio, a veces por el tema afectivo y emocional que embarga esta situación,
de dos personas, se pierde un poco de vista una cosa que son los derechos y las obligaciones, ¿sí? O sea, en realidad el matrimonio es un contrato en el que dos personas están dispuestas a cooperar en función de esa sociedad para dar y recibir prácticamente, ¿sí? ¿Cuándo se rompe? Cuando la persona considera que lo que da no es lo mismo que recibe, ¿sí? En cualquier área, sea en la afectiva, en la económica, en cualquier área es así. Con el Señor nosotros como iglesia tenemos ese prototipo de la novia. Quiere decir que hay un tipo de relación similar al de la relación de pareja, es decir, el Señor está eh, al tanto de lo tuyo, ¿sí? De tus proyectos y de los planes y de ayudarte cumpliéndote sus promesas. También no podemos dejar de lado el hecho de que el Señor es muy amplio en conceder los deseos del corazón, porque este es un tema que la palabra lo menciona muy claramente. Pero también la iglesia, es decir, nosotros, tenemos que contar con la voluntad del Señor para cooperar con los intereses de Él. ¿Sí? Entonces, esto está pasando aquí con José. Es decir, el Señor lo va llevando, eh, lo va dirigiendo, le va dando ciertas bendiciones y ciertas experiencias, que se puede llamar así al tiempo de tribulación, cuidándolo a él, preservándolo a él. Nunca vemos que el Señor a su siervo lo deja caído, avergonzado, jamás, pero siempre teniendo en cuenta el proyecto final, el proyecto más importante que es el de Dios, ¿sí? En este caso, que José fuera esa mano proveedora y sustentadora para el resto del pueblo, que sea como sea que estuviera el pueblo de Israel, es decir, de Jacob, ¿sí? El Señor tenía como plan constituir un pueblo que iba a ser la nación de él, ¿sí? Entonces, mire cómo se va dando paso a las dos situaciones, a la personal y a la parte de la voluntad del Señor, sin que ninguna de las dos se vea afectada, ¿sí? Cuando nosotros somos siervos del Señor, el Señor le va a dar paso a eso, le va a dar paso a que tú estés bien en tu integridad como persona, te va a formar, te va a restaurar, va a tener en cuenta los deseos de tu corazón también, ¿sí? Te va a tener en una condición que a ti te interese, ¿sí? Porque de lo contrario nadie se metería así por así, realmente, ¿sí? Nadie tiene esa condición pues de extrema pureza como para decir yo me rindo totalmente. Eso es solamente el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces preserva la vida de sus siervos, pero su siervo tiene que meterse en el plan también, ¿sí? Que era un poco de lo que hablábamos creo que el martes pasado, si no estoy mal, de la importancia de uno meterse y sentirse parte de un proyecto de Dios, ¿sí? De la obra de Cristo, tener en el corazón afecto por las cosas de Dios. Eso hace parte fundamental de tu relación con el Señor. Si tú eres una persona que solamente está demandando de Dios algo o esperando de Dios algo, aunque no haya malicia en tu corazón, si tú no tienes ese afecto por las cosas de Él, muy difícilmente el Señor va a poder maniobrar con los planes que tiene en tu vida. Por eso, lo que el Señor te ha dado o me ha dado a mí, eh, hay que cuidarlo, ¿sí? Hay que protegerlo. Si el Señor te ha dado un servicio, te ha dado un lugar, te ha dado un lugar en esta congregación, no sé cómo sea la característica de cada uno, eso hay que protegerlo, porque es tu vínculo con el Señor. Es la manera en la que tú estás haciendo unas manifestaciones delante de Él para que en la relación haya una comunicación. Entonces el Señor ve y Él dice, por eso Él dice, yo no me olvido de la obra de amor que ustedes hacen para mí. Es decir, tranquilo, que nada de esto que tú estás haciendo en mi nombre, por mí, para corresponderme a mí, va a ser en vano, ¿sí? Esto hay que enseñarlo, por supuesto. ¿Por qué? Porque la gente tiende a perder muy fácilmente las delegaciones, eh,
a veces por los errores personales, pero también por falta de identidad, ¿sí? Falta de amor, falta de sentirse parte de un proyecto de Dios, porque no hay visión, también puede pasar esto. O sea, si tú no tienes visión de que el Señor está haciendo algo, no le vas a ver sentido a las cosas que se hagan. Y esto hace que la gente pierda esas, esas, eh, esas otorgaciones, no sé cómo se diga, eso que el Señor otorga a cada uno. Entonces, ¿por qué hay que cuidar? ¿Por qué hay que cuidar tu condición como siervo o el lugar que el Señor te ha dado? Para que tú te puedas seguir manifestando a través de eso al Señor. ¿Sí me hago entender? O sea, yo vengo aquí y tengo un compromiso y cumplo un horario y cumplo una disciplina. Eh, Puede ser fácil, difícil, eso solamente lo sabe quien lo está experimentando. Tú también tienes tus actividades tal vez ministeriales que también yo creo que todos en algún momento sentimos, hoy no quisiera acudir, pero es ese compromiso, ¿sí? Eso que no te permite soltarte, que cada vez que tú lo ejecutas, le estás dando la señal al Señor de que estás comprometido con Él en algo, ¿sí? En el caso nuestro, con su obra. A José le pasaba eso. Él donde iba, estaba exaltando esa condición de siervo. Por eso cuando nosotros dijimos al inicio que algo notable se mira en esta lectura de la palabra en la vida de José, es la contextura de él, pues es por algo también, ¿sí? O sea, él no era una persona que se dejaba desintegrar en sus principios por las circunstancias, ¿sí? Él llega en condiciones malísimas a Egipto, eh, luego le va un poco mejor, luego lo mandan injustamente a la cárcel, nada de eso lo desintegra, al contrario, es una persona que da el mejor fruto donde lo pongan. Por eso en la cárcel dice que él le servía a los presos. O sea, él no estaba de paseo, como quien dice, ¿sí? Ni se echó al tres tampoco a llorar ahí, porque pues la condición no era la que él quería. Esa contextura, si nosotros la absorbemos, o sea, si usted dice, se da cuenta, y usted se da cuenta de que tiene que hacer algunos ajustes, y usted dice, delante del Señor, como yo me presento, no va a ser bien recibido, ¿sí? Así como delante de cualquier ser humano, o sea, si usted va delante de un jefe y se presenta de una manera en que usted sabe que de pronto no va a ser bien recibido, pues efectivamente no va a ser bien recibido, ¿sí? Eso imposibilita al Señor a maniobrar en los planes y que pasen estas cosas como lo que le pasó a José, que fue un salto repentino, o sea, es la mano de Dios sacándolo del hueco y poniéndolo en lo más alto, literalmente, de la noche a la mañana, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando el Señor quiso. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque José, pues en medio de su situación, él procuraba, ¿no? Trataba como de alguna manera de que se acuerden de él, que él estaba ya metido después de haber sido parte administrativa de Potifar y demás, y le dice al copero, eh, bueno, le interpreta un sueño y le dice, cuando vayas donde Faraón, acuérdate del bien que te he hecho, o sea, dile, refiérele de mí, y el copero se olvida, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo pasó? Como 2 años en las que el copero, olvidado del tema, ni se acordó del bien que le había hecho José, pero fue cuando el Señor quiso. ¿Cuándo? Cuando el Señor, porque fue el mismo Señor, Dios de Israel, el que le da a Faraón unos sueños, ¿sí? Uno de unas vacas y otro de unas espigas. Y entonces busca entre todos los magos que había en Egipto quién podía interpretar ese sueño y no encuentran sino a José, porque el copero ahí sí se acordó. Y entonces estas cosas pasan en esa simultaneidad, ¿sí? O sea, si tú quieres que el Señor te tenga en cuenta tus situaciones, tus planes y demás, pues te toca ser recíproco con el Señor también. Por eso el siervo de Dios, la persona que logra experimentar esta experiencia,
se da cuenta de que hay ciertas cosas que son innegociables, ¿sí? Para nosotros los siervos, es decir, hay prioridades para mi vida, ¿sí? Hay muchas cosas que yo quisiera y pudiera hacer tal vez, pero mi compromiso con el Señor es primero. ¿Por qué? Porque estoy atada, porque no me dejan y demás, no, porque yo sé quién también está cuidando de mí cuando yo estoy donde Él me quiere ver, básicamente. ¿Sí? Por eso, si usted es una persona que de pronto ha perdido o se le ha ido esa bendición del Señor entre sus manos, ¿sí? Hay que procurar volver a ese punto para que el trato de Dios contigo, o sea, usted personalmente diga, yo quiero un trato de Dios para mi vida especial. ¿Qué tengo que hacer? Ser recíproco en los intereses de Dios. O sea, aquí no van a primar solo tus intereses, ¿sí? Entonces, esas dos situaciones, la intervención de Dios, la contextura de José. Entonces, listo, aquí ya empieza la palabra desarrollar y entonces dice que antes de esa hambruna que estamos hablando, que iba a haber una hambruna, entonces el Señor le dijo al faraón a través de unos sueños, de unas vacas, 7 años de escasez, 7 años de provisión, el Señor le da a José dos hijos que son representativos. Y aquí vale la pena decir algo, y es que generalmente cuando uno, no sé, ustedes que ya tienen algunos a sus hijos, ponen un nombre, lo ponen pues porque les gusta, porque tiene un significado agradable, porque, bueno, por muchas razones, pero aquí el tema de José es que él coloca esos nombres en, en concordancia con un pensamiento o una revelación que él tuvo, ¿sí? Es decir, como, como que a él se le ilumina y dice, me acabo de dar cuenta de lo que el Señor ha hecho, entonces a mi hijo le pongo el nombre, no con base en una situación emocional, sino en la revelación o el entendimiento o, o la meditación que fui capaz de hacer después de todos estos años. Por eso está Manasés, que significa hacer olvidar, también significa eh, causar que se olvide, ¿sí? Por eso él mismo lo declara, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Eh, y este nombre revela esa forma de pensamiento de José después de la experiencia. Eh, es como cuando uno, no sé si a ustedes les ha pasado cuando en serio uno aprende algo y ya queda ese aprendizaje para uno. Que, no sé, te aprendiste, no sé, las tablas, por decir. Y hay formas de aprenderse las tablas. Si a uno le dicen 2 por 7, entonces usted tiene que ir 2 por 1, 2, 2 por 2, así, de manera directa. O si realmente tú te sabes ese tema, ya lo tienes en tu mente, lo dominas, no tienes que hacer todo ese proceso que hace el que está inseguro, ¿sí me hago entender? Y el que no sabe, pues nada que hacer. Entonces, él tenía este conocimiento así, afirmado, de tal manera que eso se vuelve como una bandera para él, ¿sí? O sea, era la experiencia de él, su bandera, lo que a él le pasó hasta ese momento. Eh, entonces, queda ya de él y él interpreta y dice, el Señor no solamente me levantó, ¿sí? No solamente me ha sostenido, porque la situación con José es que aunque estuviera de esclavo, igual estaba un poco sostenido ahí, digamos que la estaba pasando, sino que me hizo olvidar. O sea, fue el Señor el que hizo que yo olvidara, y no olvidar de amnesia, ¿sí? Sino de que pierda importancia la situación pasada. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Que ¿quién es el que hace olvidar? Porque mire, a la iglesia llegamos personas que tenemos ciertas experiencias que han dolido, ¿sí?
o que están doliendo, o situaciones así, que usted dice, a mí a cualquiera esto lo trauma, o la gente vive con sus traumas personales. En el caso de José, es dejar atrás ese trauma. Es decir, cuando uno deja atrás el trauma, es como decir, ya no tengo reproche, no tengo carga emotiva, tanto que hasta valió la pena. O sea, esto de acá es tan positivo para mí que lo de atrás pierde peso. Esa es la experiencia de José en la tierra de Egipto. Por eso dice, me hizo olvidar de la casa de mi padre. Y su padre era el que lo chocholeaba a él, el que lo tenía cuidado, era el preferido, ¿sí? O sea, para que él se olvidara de la casa de su padre, era porque el Señor había compensado mucho ese trauma que él vivió a tal punto de que lo ve de manera positiva, ¿sí? Sin resentimiento y sin sufrimiento. Cuando nosotros vemos esto, entendemos la obra de Cristo. Acuérdese que hablamos al inicio de que José es un prototipo de Cristo, ¿sí? Es decir, cuando Cristo llega a tu vida, llega a ser esa serie de sanidades en tu alma, en tu corazón, de todo lo que te han hecho, de todo lo que ha quedado atrás. Hay muchas cosas que dejan de tener tanta importancia. Si uno se da cuenta de que no hay quien a uno le sea leal realmente, y uno descansa en esa verdad, ¿sí? Uno va reposando en eso, pero no desde el punto de vista de la resignación, ¿sí? No desde el punto de vista de la amargura, de no, es que no se puede confiar en nadie, y qué dolor, ¿sí? No, sino desde el punto de vista de que hay algo superior que a ti te sostiene independientemente de quién te esté acompañando en tu proceso y en tu camino, ¿sí? Es más, el Señor a veces permite que sean quitadas ciertas condiciones personales para que tú te des cuenta de que no pasa nada, ¿sí? De que te quitaron a tus papás, te quitaron a tu pareja, te quitaron al siervo que te ayudaba, no sé, te quitaron a tu amigo. ¿Qué pasó? Realmente no pasa nada porque tú estás sostenido por la mano poderosa del Señor. Nada de eso debería dejar ese trauma para el que hace parte de los hijos del Señor, ¿sí? Miren cómo va la vida aquí de José, súper reposada. Él estaba viviendo una realidad completamente diferente, se había entretenido en otras cosas, ¿sí? En sus actividades como mandatario, como, no sé, no sé, vendría a ser como un vicepresidente, algo así, solo que acá en Colombia el vicepresidente pues casi que ni figura, ¿sí? Pero en el caso de él, sí, eh, prácticamente quedó pues al mando de todo, en todo aspecto, riqueza, facilidades, toma de decisiones y demás. Entonces, aquí lo que está haciendo Manasés, José, al ponerle ese nombre al hijo, es mostrando cómo el Señor figura o cómo, o ese rol de Dios de su sanador, ¿sí? Mire que esta parte de la sanidad anímica, personal, es un primer paso en la vida de todo creyente, ¿sí? O sea, el Señor antes de todo lo que tiene que hacer, Él tiene que restaurar unos aspectos en tu vida que te va a ir llenando esas áreas, que te va a ir enseñando que realmente nada pasó, que realmente esa experiencia que tú viviste no era como tú la sentiste en ese momento, que no era tan grave, sino que al contrario, todo lo que puede hacer el Señor para usar esa situación a tu favor, ¿sí? No es que se minimice el dolor, porque los siervos del Señor sufrimos a veces situaciones que son dolorosas, sino que Él interviene para que todo eso sea favorable al final. Por eso está este pasaje que dice que todas las cosas ayudan a bien a quienes aman al Señor, ¿sí? O sea, esto no es de gratis, estos pasajes no son al azar, ¿sí? Por eso es que la mejor alianza que una persona puede hacer es ser siervo del Señor, ¿sí? Pertenecer a su gremio, a su obra, porque el Señor se manifiesta de estas maneras, ¿sí? Entonces, en general,
Por supuesto que hay muchas formas de obra de Cristo, de sanidad en la vida de la gente, pero generalmente es una sanidad a nivel mental y emocional lo que el Señor primero hace con nosotros, ¿sí? A eso hay que exponernos, ¿sí? O sea, si estamos en ese proceso, si usted siente que tiene mucho eh, en su interior, no sé, amarguras, traumas, situaciones, problemas, preocupaciones, afanes, a lo primero que hay que exponerse es a eso. Señor, sana mi corazón y haz esa obra que tú prometes en tu palabra. Eso es lo que Cristo vino a hacer de primero, ¿sí? Y después menciona a Efraín. Efraín significa doble fruto o fructífero, por eso él mismo lo señala, dice, eh, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Esa es la interpretación que se le da a ese nombre. Pero más exactamente en el original, en el idioma original, es doblemente fructífero. Es decir, que esa expresión señala que hay una cosa muy notable, ¿sí? O sea, hay una situación muy potente de lo que se está hablando. O sea, cuando uno dice es fructífero, es medianamente fructífero, pero acá el tema es que es muy potente la obra de fructificación que el Señor hace, ¿sí? Es decir, y menciona algo importante, dice, en la tierra de mi aflicción. Es decir, la aflicción del Señor se convierte en una potente prosperidad o en una notoria fructificación en todas las áreas de la vida de cualquier siervo que ha decidido caminar su vida de la mano del Señor, atendiendo a los intereses de Dios y entregándole sus intereses a Dios. Esa es la dinámica, ¿sí? Señor, úsame, le decimos a veces. Sí, pero es que tú de pronto estás obnubilado en lo tuyo. ¿Qué te va a usar el Señor si tú andas gravitando alrededor de solamente tus cosas? ¿Sí? Y aquí cabe mencionar, que siempre se menciona, cabe resaltar que cuando decimos gravitando alrededor de lo tuyo es lo que tú haces en tu día a día, tus horas, a qué se las dedicas, ¿sí? Eso es importante porque uno dice, no, yo sí estoy al servicio de Dios, pero todo tu día está al servicio tuyo, entonces realmente no estás al servicio de Dios, ¿sí? El otro día yo les mencioné y vuelvo a hacer el llamado que si hay alguien que quiera disponer su casa para una obra, un grupo familiar, o a personas que quieran disponer su vida, una parte de su tiempo para la obra, es decir, para un servicio, me lo digan, ¿sí? Que yo creo que de pronto a mí me ha faltado promover en la gente ese aspecto, ¿sí? Y pues yo estoy en mi servicio, ¿sí? Pero ustedes no. Y es necesario que ustedes tengan esa experiencia también con el Señor, que se hagan parte de las cosas de Él, porque si no, las cosas no van a resultar, ¿sí? O sea, lo tuyo para el Señor se convierte en un tema de poca importancia, si tú no estás metido también en el interés de Dios. Entonces, volviendo al tema, vuelvo a hacer el llamado y lo dejo ahí para el que tenga en su corazón. Eh, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la obra de Cristo? Sanidad a nivel especialmente de tu corazón, mental, físico también, hacer olvidar toda la aflicción, todo el dolor, renovar, por eso dice que he aquí todas son hechas, son cosas nuevas, son hechas cosas nuevas, las cosas viejas pasaron, dice la palabra, ¿sí? Hacer, dejar a un lado eso, dejar atrás eh, y traer una nueva experiencia. Esa es la obra de Cristo. Por eso los dos hijos de José, pues no tienen, no es solamente por mencionarlos, tienen su significado teológico que a la vida de una persona, un creyente, pues puede bendecirlo y orientarlo mucho en su actividad personal, ¿sí? En su práctica de fe. Eso hay que buscarlo, ¿sí? La gente quiere al contrario a veces, pero pues mire cómo es el orden.
El primer hijo fue Manasés, el segundo Efraín, que sugiere ese nombre que lleva esa bendición doble, ¿sí? También la palabra del nombre, que es Efrat, tiene como o tiene una raíz de la palabra cenizas, quiere decir que de las cenizas se hace fructificar, ¿sí? Creo que es fácil de entenderlo también. Y la transformación, ¿sí? La transformación, o sea, tu condición pasada llevada a un nivel en el que uno no se imaginaba realmente. ¿Qué pasa? Que a veces el siervo, la persona, el creyente, como esto es de una experiencia de años, esto es casarse con el Señor prácticamente. Si tú quieres, pues, o doy la noticia de que uno de esto no se zafa nunca, si tú realmente estás comprometido con el Señor, pues va a durar siempre. Y el Señor en todo ese proceso de vida tuyo va a ir haciendo cosas en la medida en la que tú tengas ciertas contexturas para que el Señor obre, ¿sí? Por eso, pues uno dice, tú estás en el derecho de equivocarte, por supuesto que sí. ¿Puedes fallar? Por supuesto que sí. Se te va a restaurar con amor, como dice la palabra, ¿sí? Pero recuerda que también se esperan unos frutos para ti, porque eso es para ti, ¿sí? Y que si tú de pronto no caes en ciertos errores o baches, o al menos los menos posibles, ¿sí? Porque todos en algún momento lo vamos a experimentar, pues va a ser beneficioso en el proceso de formación. Eso es así en cualquier cosa que tú te metas. En cualquier disciplina en la que intentemos indagar. Por eso yo les decía, a veces la gente, el creyente, vive comenzando siempre, ¿no? Como que me quiero consagrar, intenta, se apaga, vuelve, intenta, y así se la pasa mucho tiempo. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿El Señor le va a dar la espalda? No. ¿Siguen en pie? Sí, porque es irrevocable el llamamiento que el Señor ha hecho, ¿sí? Pero pues se tarda todo el plan que el Señor quiere. Entonces, mire que uno mira esto y dice, ahora es cuando yo me tengo que meter, tomarme de la mano del Señor, procurar avanzar, porque Él me está dirigiendo, el Señor a ustedes los está dirigiendo. Yo soy la primera testigo de ello, ¿sí? O sea, ya lo que tú hagas con la palabra que recibes, pues ya es asunto tuyo, pero aquí se ha dado mucha verdad para que la gente avance, para que la gente se apegue al Señor, corrija, exhortaciones y demás, para ver la obra del Señor, ¿sí? Para ver el cumplimiento de promesas, que es el caso de José. Es decir, José cuando está diciéndole a Faraón que va a venir una hambruna, primero va a venir una abundancia extrema y luego va a venir una hambruna extrema, él esto lo vive desde un punto de vista en el que ya tiene unas sólidas experiencias con Dios, ¿sí? O sea, a él le hablan de que viene una hambruna y él no se pone a temblar. Si él vio como el Señor lo llevó por todo ese proceso, lo sacó de la cárcel, lo hizo olvidar la casa de su padre, de lo bien que le fue, y aparte de eso, lo hizo notoriamente fructífero. ¿Sí me hago entender? Por eso cuando a uno le hablan del futuro, generalmente la persona que está escasa en su fe le hablan del futuro y me incluyo, ¿sí? Y uno lo que siente es terror. Uno dice, no, si así está Colombia ahora, imagínense, de aquí a unos 10, 15, 20 años, si así estamos nosotros, esta generación, ¿cómo serán nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos? Y esa preocupación que embarga toda una sociedad, a veces nos embarga a nosotros como siervos, ¿sí? ¿Por qué? Uno se pregunta por qué. Tal vez no tienes la suficiente base sólida para saber que sea lo que sea que vaya a acontecer, el Señor a ti te está sosteniendo, ¿sí? Y va a cumplir esa promesa. Entonces, ¿qué está resaltando aquí? La manera también de José de enfrentarse a una situación venidera, ¿sí? Que él hace con toda la confianza del mundo y que aparte el Señor lo pone como al frente del tema. O sea, muy al control está José.
Usted sabe que las situaciones de la vida a uno realmente lo cogen fuera de control. O sea, hay muchas cosas que uno dice, quisiera poder intervenir en determinadas cosas para yo poder manejar, pero no es el caso. En el caso de José, sí pasa eso. Entonces le dice, y pon a un hombre que sea sabio y prudente, que sepa administrar, para que recolecte, ¿no? Toda la provisión que va a servir en los años de escasez. Y entonces Faraón voltea a ver a los unos, voltea a ver a los otros y no encuentra otro que tenga esas características, sino el mismo José. Así él empieza esa experiencia que él nada tenía en su mente, no estaba ni Israel, ni sus hermanos, ni la obra que el Señor iba a hacer con Israel, ni que él iba a ser el la herramienta para sostener a todo un pueblo, para darles asilo a todo un pueblo. Eso no estaba en la mente de él, simplemente él lo vive desde esa tranquilidad de que ya el Señor le había mostrado quién era él con su siervo, ¿sí? Eh, de ahí en adelante, pues, por supuesto, que si uno sigue indagando, a José no le quedó sino darse cuenta de que todo lo anterior, en todo lo anterior, el Señor estaba trabajando. Imagínese cuando se encuentra con los hermanos, se da cuenta que vienen por provisión y el que le tiene que dar la provisión es Él, que los sueños que Él había soñado se estaban cumpliendo, que hasta el mismo Jacob se espantó con los sueños de José porque le dijo, ¿cómo así? O sea, que tú estás diciendo que aún tu madre y yo nos vamos a tener que postrar delante de ti. Cállese la boca. Más o menos eso le dijo Jacob, que lo amaba a José, ¿sí? Pero mire cómo el Señor, o sea, de una manera contundente lo planta en una exaltación que él no, ni siquiera necesitó decir ni mu, ¿sí? La experiencia, esa es la experiencia del siervo de Dios. Eso es lo que tú puedes esperar cuando te tomas de la mano del Señor y cuando amas la obra de Cristo. ¿Sí? Si tú no amas la obra de Cristo, tú estás por tus planes, o sea que tú eres tú con tú, básicamente. O sea, ahí no hay una relación, no hay reciprocidad, nada. Pero el que entiende esto, pues va a buscar, ¿sí? Por eso las personas cuando empiezan a ser edificadas, se le acercan a uno y le dicen, pastora, yo quisiera empezar a servir. No es como que venga, yo quiero ocupar mi tiempo, que estoy desocupado el viernes por la noche, estoy desocupado el martes. No es eso. Nadie quiere, ¿sí? O sea, hay muchas mejores cosas o más divertidas que tú puedes hacer, pero se entiende la favorabilidad de la condición. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene el punto importante, y es que ahí está el enemigo de Dios, ¿sí? Que es enemigo nuestro. Entonces, ¿cuál es la obra del diablo en todo eso que estamos hablando? Que él siempre va a tender a que tú no te quieras enganchar a la obra, ¿sí? Por eso es que cuesta tanto hacer parte de la gente, ¿sí? Si hay algo difícil, es levantar, o que se levanten, porque uno no los levanta, sino que se levanten siervos, ¿sí? De pronto uno logra que uno que otro asista, de pronto, pero que se levante gente útil, eso es otro tema, porque eh, es la manera en la que el diablo frena la obra. O sea, ¿cómo se ve esto desde una perspectiva bien clara y fría? Que tú puedes ser muy creyente y puedes asistir a la iglesia, pero hasta que tú no seas útil en las manos del Señor, la obra está frenada en tu vida. Imagínense cómo de serio es el tema. No sé si me están siguiendo, yo espero que sí, pues para que les sirva, ¿sí? O sea, mientras tú estés sentado recibiendo, ¿estás recibiendo? Sí, estás recibiendo ciertos conocimientos, el Señor está obrando de alguna manera, pero hasta que tú no seas útil en las manos del Señor, la obra verdadera, o sea, la obra de Cristo, está frenada. Por eso no hay fructificación, por eso no hay sanidad del todo. Por eso a veces uno habla con la gente que lleva incluso años y siguen en la misma condición mental, con las mismas
pensamientos escasos, las mismas amarguras, los mismos apegos, ¿sí? Eh, los mismos intereses, una condición muy anímica. A veces eso es lo que uno observa, ¿no? Creyentes, personas que llevan años, pero que tienen una condición muy anímica, que no debería ser. Entonces se la pasan lloriqueando, y mi esposo, y mis hijos, y lo que tengo y lo que no tengo, ¿sí? Que por supuesto yo soy la primera consciente de que esto hace parte de la humanidad, o sea, en cierta manera nos acompaña, pero es una parte de ti que cuando tú estás siendo moldeado se va atenuando un poco, ¿sí? Va perdiendo un poco de importancia. Entonces el enemigo no necesita sacarte ni quitarte todo para frenar la obra. Sencillamente con que no se pueda hacer esa obra de fructificación, basta, ¿sí? O sea, con que tú no seas fructífero, basta. Porque claro, estás atado a las heridas, estás atado al pasado, estás atado a las tradiciones, atado a las nostalgias, atado a todo. Por eso, una cosa bien importante que trae la, ¿cómo se llama esto? La idolatría o las prácticas paganas es pobreza, ¿sí? O sea, cuando tú estás atado a costumbres que no son de Cristo, en lo primero que se mira es en muerte y en pobreza. Haga la reflexión, ¿sí? Piense en los que tiene alrededor, ¿sí? Por eso uno tiene que limpiar y uno, entonces yo ya soy siervo de Cristo, yo no me uno a ciertas prácticas paganas porque estoy comprometido con su obra, ¿sí? Y eso va limpiando mi camino, va limpiando esa marca que el enemigo está trayendo para que estés justamente atado a eso y que el Señor no pueda hacer la obra. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Yo bendigo a tus hijos, a tus hijas que colocan sus hijos en tu altar. Bendigo la fe de tu